Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Me estuvieron pidiendo mucho el cómo realizábamos o cómo se nivelaban lo que es las perlas. Cuando uno es principiante, obviamente, si no tienes una nivelación de perlas, obviamente pues no puedes tener una buena aplicación. ¿Cómo es una nivelación de perlas? Esto es un control de humedad, ¿ok? En la solidificación de polímero y monómero. Eso es control de perlas. Vamos a estar utilizando esta plantilla. Esta plantilla la pueden encontrar en cualquier lugar de ya sea Google o Pinterest. Si no, les dejo anclado lo que es donde lo puedan descargar. Ok, vamos a iniciar. Este es el primer ejercicio que yo siempre les pongo a todas mis alumnas antes de comenzar a hacer una aplicación. En el videito anterior es una aplicación de tip, es directamente, ahí no les muestro absolutamente nada de la nivelación de perlas. Por eso hay gente que no se le da lo de la aplicación, porque obviamente no tienen control de lo que es la humedad o el polímero, que es el acrílico. ¿Ok? Vamos a comenzar. Si alcanzan a ver, son 3 niveles. Vamos a estar trabajando nivel alto. ¿Por qué nivel alto? Porque estas pequeñitas normalmente siempre se utilizan solamente, pues ya sea para 3D, para algún tipo de balance directamente de la uña, pero nunca y casi nunca se utilizan ni en escultural, ni en tip, ni en dual. Así es, muy raro, ¿no? Ya depende de lo que quieras trabajar y obviamente lo que es el pincel. Me preguntan mucho qué es lo más difícil de lo que es la aplicación, el pincel. Si tú no limpias tu pincel, no tienes una limpieza adecuada, no tienes un pincel bueno, obviamente si utilizas uno de muralla, que obviamente no es malo, pero el de muralla normalmente siempre viene las cerdas un poquito más sintéticas que la Kolinsky o el pelo de Marta. Entonces, si no utilizas un buen pincel, obviamente la aplicación no va a ser buena. ¿Por qué? Porque obviamente el pincel no tiene una buena nivelación de que es la humedad, o sea, no agarra bien el monómero. Yo voy a estar trabajando con un pincel, mi pincel es un número 20, es un número grande. Cuando eres una principiante, te recomiendo mucho empezar con un pincel pequeño porque la humedad es más controlada. ¿Okay? No se quieran utilizar un pincel grande de una porque no les va a funcionar. Se les va a hacer un cochinero, se les va a poner dura lo que es el pincel. Vamos a comenzar con lo que es el agarre de la perla. ¿Cómo se debe de ver la perla? La perla se debe ver así, tal cual una bolita, ¿ok? No se debe ver seca, no se debe ver nada. Voy a poner un poquito más por acá el foco, así. Obviamente como estamos trabajando en una plantilla y tiene plástico, obviamente ella se va a abrir. Cuando sabemos cuando es una perla o estoy agarrando malas perlas, la perla tiene diferentes facetas, ¿no? Obviamente eso se los muestro en lo que es el curso. Lleva varias facetas, entre ellas te dice cuál es lo adecuado y cuál no. La primera es la arenosa, segunda filamentosa y la tercera que es ya elástica, ¿no? Te voy a mostrar un poquito con mi monómero y con el polímero cómo debes de agarrar una perla, ¿ok? Vas a sumergir el pincel dentro del monómero, descargamos y con el aro que no descargué voy a agarrar el polímero. ¿Cómo se agarra? Se agarra a 45 grados. ¿Ok? No ensucio mis dos lados, si se dan cuenta solamente es uno. Ese es el agarre que ustedes deben de tener. El pincel no se utiliza ni a 0 grados ni a 360 cuando se lo quiero utilizar como haciendo círculos ni nada de eso. ¿Ok? Ahí les enseño. Voy una más. Voy a agarrar el teléfono. Voy a acercarlo un poquito para acá para que puedan ver. ¿Ok? Voy a agarrar mi pincel, lo sumerjo. Yo siempre hago esto porque a mí me gusta que mi pincel esté cargado. Me encanta agarrar perlas grandes.
Una técnica que no se utiliza es meter y barrer, porque el barrer quito completamente el monómero. Meto, recargo y de donde no recargué, agarro lo que es mi perla. Obviamente el agarre del polímero también tiene mucho que ver cuánto monómero tenga mi pincel. Así que ahí tienen que primero conocer su pincel, conocer el monómero. Por eso se le llama anivelación de perlas, anivelación de polímero. Y no debes de batallar cuando agarras una perla. Ahora vamos a trabajar con una plantilla de acá, que es como si trabajáramos lo que es el tip, con lo que es el escultural, cualquier técnica que lleve acrílico. De hecho, el sistema dual que nosotros trabajamos o que yo trabajo, también se trabaja de esa manera. Todas mis alumnas llevan esta práctica el primer día de clase, todo esto, y se llevan también de tarea. Voy a ir con la primera perlita. Esta es el primer video que le subí, pero se lo subí en tip, ¿ok? Obviamente aquí vamos a batallar un poquito porque obviamente el dedito este no está adiestrado, no tiene laterales, obviamente es algo totalmente plano. Entonces obviamente se batalla muchísimo más, ¿ok? Eso es obvio. Esto solamente es una práctica para irnos adaptando a lo que es la polimeración, ¿ok? Para ir adaptándonos a lo que es el control de humedad. Vamos a ir toqueteando. Recuerden que el acrílico o el polímero nunca se arrastra. Siempre es a toquecito. Si a ti no se te arrastra, no se te mueve el acrílico, ¿qué quiere decir? Que estás teniendo una mala agarre de lo que es la perla. Ok, obviamente él tiene que llevar una humedad que te deje manipular, que te deje obviamente que esté quieto, no se tiene que derramar hacia laterales. ¿Por qué? Porque si esto se te llega a desbordar en la uña natural, pasa que se ensucian los laterales. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente a la hora de estar limando vas a batallar un montón, ¿ok? Aquí estoy trabajando al revés, estoy trabajando así y debería estar trabajando al revés, como si estuviera la clienta, pero bueno, vamos a mover. Ahí está. Voy a ir, yo normalmente siempre trabajo número, este sería más o menos como un número 2 o número 3 por el largo que tiene la uña, no es un número tan grande. Y yo siempre trabajo en 2 perlitas y siempre recomiendo trabajarlo así. ¿Por qué? Porque si tú trabajas más perlas pequeñitas y no adiestras bien o no compactas bien lo que es el acrílico, lo primero que va a pasar es que se te van a ver bolas, ¿ok? Igual tienen muchos errores en los laterales, piensan que los laterales también deben de llevar acrílico. Los laterales no llevan acrílico, hay que cuidar mucho los laterales. Por eso hay gente que le quedan las uñas gordas, toscas, ¿ok? Vamos con la última perlita, que es de cutícula. Vamos allá. Acuérdense también que cuando agarran lo que es el acrílico, tiene momentos de reposo. No hay nada más que agarrar y pum. Ok, eso también es muy importante. Vamos a trabajar primero en laterales. Y voy unificando hacia abajo. Aquí se me complica porque tengo una mano grabando y la otra la tengo acá. Ok, los voy a poner un poquito aquí para poder manipularlo porque no me sale.
Ahí está. Siempre cuiden mucho, mucho, mucho sus laterales. Mucho, mucho, mucho. Aquí obviamente el peralte depende mucho porque el escultural y el tip dependen mucho del peralte. ¿Son diferentes peraltes? Claro que sí. Son diferentes peraltes. Aquí no es lo mismo, ¿ok? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. A mí me gusta mucho cuidar mis laterales. A mí no me gustan las uñas gordas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ok? Esto es la práctica que les pongo a todas mis alumnas cuando inician en el curso, ¿ok? Esto nada más tiene que ser como adiestrándote a lo que es el acrílico. Porque obviamente lo que estoy haciendo aquí no es lo mismo que una aplicación en tip. ¿Por qué? Porque esto es completamente plano. Nunca te va a dar la altura que una uña normal, ¿no? Eso es imposible. Ok, ahí está. Les voy a dejar el link de esta plantilla. Igual la pueden buscar en Google, cualquier lado, como plantilla de lo que es uña acrílica y les va a salir, ok. En otro videito les pongo lo que es aplicación. En el primer video que les subí está la aplicación, de hecho. Nada más que les voy a subir un dedito para que lo puedan explicar ya después de esto, ok. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber, me pueden mandar por WhatsApp o lo pueden escribir aquí mismo y les respondo sus duditas. Bye.